Gio, ¿ya está grabando? Ya inicia. Listo. Entonces, bueno, vamos con Nehemías 4, que dice que, pues, bueno, fue como la respuesta que tuvo Nehemías a la oposición exterior. Entonces dice, cuando oyó Sabalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho. Y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán en los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces ahí pues el arma que usó Zambalá fue intentar detener la edificación del muro, ¿sí? Con burlas. Empezó como a burlarse de los israelitas, pero él no se dio cuenta de que se estaba burlando de lo más precioso ante los ojos de Dios, ¿sí? Así como nosotros somos lo más precioso que hay ante los ojos de Dios. Entonces él empieza a realizar esas preguntas para hacer avergonzar a los judíos, para hacerlos dudar, ¿sí? Para hacerlos sentir vergüenza de decir, bueno, o sea, no vamos a lograr esto. Y eso es lo que hace continuamente el enemigo con nosotras, ¿no? Viene a veces de personas externas a traer burla, a como que vea, usted hizo ese proceso y mire, o sea, sigue igual, ¿sí? Él lo mismo, no has cambiado, ¿sí? Eh, y también están nuestras conversaciones internas, esas conversaciones que a veces no le contamos a nadie más, pero que estamos en esa guerra de nosotros, sí, es que no lo he logrado, sigo en lo mismo, no he sido capaz, sigo teniendo la misma lucha, esta lucha no ha cambiado, no he podido derribarla. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido esas voces externas en la vida de nuestros esposos y aún de nuestros hijos? Entonces, ¿cuántas veces hemos bajado como digamos, la hombría de nuestro esposo con esas voces de duda, de que se pasa a ser capaz, lo vas a lograr, y lo mismo pues de nuestros hijos, y también pues de las que, por ejemplo, Gio, que no está con Andrés, pero también su duda también de pronto ha puesto a dudar a Andrés de qué tan buen padre puede llegar a ser. Entonces nosotros, en vez de estarlos afirmando, estándoles dando de palabra, ¿sí? Diciéndole, o sea, tú puedes, la palabra dice, no, hemos estado continuamente atacándolos y haciéndolos caer en vergüenza, porque si hay algo que el hombre necesite es admiración. Y a veces nosotros no les estamos mostrando esa admiración y eso hace que ellos bajen la guardia. Entonces también eh, es como deber de nosotras mirar eso y decir, bueno, o sea, tal vez mi esposo no está parado como tiene que, pero tal vez yo he sido también precursora de eso, ¿sí? Entonces, después dice, y estaba junto a él Tobías, el amonita, ese era otro opositor, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derriba. Entonces, conforme, conforme pues con lo que ya había dicho Zambarat, viene Tobías con burlas sarcásticas, ¿sí? Y viene y dice que cualquier zorra puede venir a derribar ese muro que ellos habían hecho porque han construido el muro como hasta la mitad. ¿Y qué es la zorra? La zorra es un animal ágil y es un animal ligero. Y ella puede llegar sin dejar prácticamente huella, subirse a una pared y no dejar marcas, ¿sí? Entonces quería decir que lo que quería decir todavía era, o sea, su muro es tan débil que no va a poder soportar ningún ataque. Y esa zorra pequeña, dice la palabra que la zorra pequeña puede echar a perder las villas, las viñas. Y eso está en Cantar de los Cantares 15. Y Cantar de los Cantares es un libro, ¿no? Como romántico, es como una poesía. Y es entre esposos. Entonces, si está ahí, quiere decir que las pequeñas zorras que entran a nuestras vidas pueden llegar a dañar esas viñas. Y las viñas pues son como nuestro matrimonio. Entonces, esa zorra, que es el enemigo, puede llegar de manera muy sutil y sin estruendo, ¿sí? Sin ningún escándalo, sin avisar, ¿sí? Entonces, si esa zorra puede llegar en cualquier momento y destruir las cosas, entonces
¿qué tan fuerte están nuestros muros? O sea, preguntándonos qué tan fuerte está el muro de mi matrimonio, qué tan fuerte está mi muro con Dios, en mi relación con Dios, en la relación con mis hijos, ¿sí? Porque los que estaban edificando no eran constructores, eran hombres normales, comunes y corrientes, se dedicaban a otro oficio, y eran mujeres, y eran niños también, y no tenían preparación. Entonces, cuando no hay como esa preparación, sí, o sea, nosotros no nos prepararon ni para ser esposas, ni para ser mamás, ni para muchas cosas en las que nos estamos enfrentando hoy. Y esas palabras que vengan, pues son desalentadoras, porque dicen, pues, o sea, no soy capaz, o sea, no puedo, ¿sí? Y ellos, yo creo que en ese tiempo sintieron que su trabajo había sido como en vano, o sea, en cualquier momento llega una zorra y pruna, acaba con todo. Y a veces nosotros sentimos eso, sentimos que lo que hemos hecho hasta hoy ha sido en vano. Cuando de pronto recaemos, eh, podemos llegar a sentir, o sea, todo, o sea, me duré 2 años en un proceso, es que de sanidad, y estoy como que en las mismas. Entonces eso es lo que trae el enemigo a nosotras, ¿no? El, como ese desánimo. Pero entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice, oye, Dios nuestro, como somos objeto de su desprecio, haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su inequidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Entonces, Nehemías peleó, se puso a discutir con ellos, no, ni entró en contienda, ni sacó la espada, no hizo nada de eso. Lo que hizo fue orar. Pero Nehemías oró por venganza, ¿sí? En contra de sus enemigos, que pues obviamente también eran enemigos de Dios. Y ante la ley, en ese tiempo, pues eso era lo que se hacía. Ante la ley, él tenía todo el derecho de orar por venganza. Pero después de Cristo, sí, que él viene, perdona nuestros pecados, dice que debemos de tener misericordia, eso ya hoy no aplica. O sea que si ustedes van a poner a orar por venganza, eso no aplica. El Señor no va a escuchar. Entonces, eh, en Romanos 12:19 dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que le demos lugar a la ira del Señor, porque de Él es la venganza. Entonces, ¿cuál sería nuestra parte aquí? Si, o sea, no podemos orar por venganza y dicen que el Señor y uno sobre esa persona. Entonces, dice en 2 Timoteo 4:2, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, ¿qué es redarguir? Convencer de culpa. Reprender es advertir y exhortar es consolar. Entonces, necesitamos como trabajar esa parte con nuestros esposos, ¿sí? No desde del señalamiento, ¿no? Y de estarlos llevando de, es que tú no haces, es que tú Perdón, no. perdón. Vuelve a decirme, ¿cómo es? Exhortar, o sea, el significado de cada palabra. Rearguir, convencer de culpa. Reprender, advertir. Y exhortar, consolar. Entonces necesitamos remover nuestras heridas, ¿sí? Para poder sacar las cosas corruptas de nuestra vida. Pero también necesitamos ese bálsamo en nuestros corazones. Entonces no es no callar, ¿sí? Y no decirle nada a nuestros esposos, porque ellos deben también de escucharnos. Pero nosotras debemos de hablar con reverencia. Y ellos también necesitan nuestras palabras de afirmación. O sea, no todo puede ser la cantaleta, no puedo, todo puede ser señalamiento, no todo puede ser haciéndoles ver sus errores. También tiene que haber misericordia, también tiene que haber como consuelos a través de nosotros, también debe de haber de nosotras palabras de afirmación hacia ellos. Después dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Entonces el pueblo tenía ánimo. Y ese ánimo, sí, que ellos tenían, hicieron que las voces se callaran. ¿Ya? Que esas voces de oposición
fueran vencidas y fueron vencidas por la determinación del pueblo de cumplir esa meta, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuántas veces alguien intentó sabotear nuestro proceso? Incluso hasta nosotras mismas. Yo muchas veces dije, no, yo no voy a seguir más, o sea, qué pereza. Y, y a veces mi esposo me decía, no, pero pues es que ya vas casi, ya llevas casi la mitad del proceso, pensá en los pasajes en la plata que has gastado en gasolina, pensá en lo que has gastado en libros, o sea, como ya ahorita a estas alturas, pues vas a echar para atrás. Y muchas veces esas voces vienen de afuera y esas voces vienen de adentro de nosotros. Entonces, fue nuestra determinación de pelear por nuestra vida, ¿sí? De luchar por nuestra sanidad, de querer ser personas nuevas y transformadas por Jesús, que nos llevaron a culminar ese proceso. Y eso mismo pasa ahorita, o sea, tenemos que tener determinación para poder terminar, ¿sí? Hasta los últimos días de nuestra vida, nuestro matrimonio, así como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, ¿sí? De educar a nuestros hijos hasta el tiempo que ellos ya tengan estipulado, pues ya de irse. De nuestra empresa llevarla hasta lo último que podamos, ¿sí? Pero necesitamos eso, de llenarnos como de ánimo, llenarnos de fuerza. Continúa diciendo, pero aconteció que oyeron a Zabalá, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se enojaron mucho. Nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos. Entonces, ¿qué usó nuevamente Nehemías? Usó nuevamente la oración. Y el lema de Nehemías fue vigilar y orar. Entonces, nosotros estamos confiadas en el Señor, ¿sí? Nuestra confianza está solamente en Él. Pero no podemos tampoco quedarnos sin hacer nada, no podemos quedarnos desprotegidas. Entonces debemos de entrar en oración. Entonces oramos, pero también accionamos. Oramos y vamos al Señor, pero también llevamos a cabo. Y también somos obedientes porque nosotras, el Señor ya nos habla y nosotras ya escuchamos su voz y tenemos una intimidad con Él. Pero también debemos de empezar a llevar a cabo esa dirección que el Señor nos empieza a dar. Y si Nehemías oró, yo entiendo que el Señor le dio instrucciones y él recibió esa dirección de Dios y actuó, o sea, no se quedó solamente con la dirección, sino que él empezó a actuar, ¿ya? Porque los opositores empezaron a maquinar que iban a hacer en contra de los judíos, pero Nehemías empezó a hacer la estrategia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Nehemías? Puso al pueblo por familias. ¿Qué hizo de nuevo? Poner unión, ¿sí? Así como dice el refrán, que la unión hace la fuerza, pues bueno, Nehemías usó eso, la unión. Y lo hizo por familias. ¿Por qué lo hizo por familias? Para que ellos estuvieran más cómodos, para que estuvieran junto a los suyos, ¿sí? Y poder ellos tener la seguridad de que su familia estaba bien. Porque tal vez si los hubiese esparcido y los hubiese mandado a otros sitios, pues no iban a tener su mente enfocada, sino que iban a estar pensando, bueno, ¿será que mi hijo vive? ¿Será que a mi esposa la han matado? ¿Será que se los han llevado? No, él los puso con familia, los unió porque iban a tener más fuerza, más fortaleza. Entonces díganme ustedes si ustedes están ahí con su familia y algo va a pasar, no salen como leonas a defender. Entonces esa fue la estrategia que usó Nehemías. ¿Para qué? Para que pelearan con mayor valor y más concentrados. Entonces ellos se armaron con espadas, con flechas y con arcos. Y ahí es donde también tenemos que levantar a los hombres, ¿sí? Porque nosotros a veces los desarmamos.
nosotras mismas, ¿sí? A veces somos tanto el colchón que ellos se relajan y se desarman, y el hombre es el que siempre va a ir delante a luchar por fuerza, por todo, por el diseño que le dio el Señor, ¿sí? Por el estatus que le dio de cabeza, porque sus habilidades son diferentes a las de nosotros, ellos siempre van a ir adelante. Yo en estos días escuchaba a una psicóloga que decía que después de los 7 años, ya nosotras no deberíamos ser esas alitas que cubren a los hijos. Ya después de esa edad, nosotros debíamos de pasarle los hijos a los papás, ¿ya? Que ellos se encarguen ya, porque ellos les van ya a enseñar otras habilidades. Entonces nosotros continuamos estando en la vida de nuestros hijos, pero son esos papás que les van a enseñar otras habilidades para que ellos enfrenten la vida. Y porque nuestro actuar es diferente, nosotros somos de cuidado, de cantaleta, de pensando en no se arriesguen, pero el hombre es como más abierto a eso, el hombre es más, bueno, si me meto por aquí, tal vez no salga, pero yo lo voy a intentar. Entonces, por eso hay que pasarle a los hijos al hombre. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces el enemigo se retiró, y eso es lo que termina siendo el enemigo en nuestras vidas. Él siempre va a querer venir a atacar, pero se va a tener que retirar, porque él no va a poder sorprendernos, porque nosotras en este tiempo ya hemos abierto los ojos, y nosotras en este tiempo ya estamos apercibidas, no somos las de años atrás. El Señor ya nos ha preparado, y si el Señor nos ha traído hasta aquí y nos está mostrando esto, es porque nos está preparando para una lucha, nos está preparando para que no seamos sorprendidas, sino para que ya tengamos nuestros ojos abiertos y podamos ver qué es lo que el enemigo quiere venir a traer a nuestras vidas, y nosotros podamos hacerle frente y podamos luchar. Entonces, niñas, nada de lo que se venga, ni nada de lo que se presente, ni ninguna circunstancia, primero está fuera de la soberanía de Dios, porque el enemigo le tiene que pedir permiso al Señor para podernos venir a tocar, ¿sí? Y segundo, no nos va a coger desprevenidas. Nosotros ya tenemos las armas y ya estamos preparadas para pelear. Después dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenían armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada, porque los que edificaban, cada uno su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de los unos de los otros, en lugar de donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces nosotras vamos trabajando y vamos peleando la batalla, vamos sanando y vamos enfrentando, ¿sí? Vamos sanando y vamos edificando, ¿sí? Esto es una batalla constante, entonces tenemos que seguir peleando, pero sigamos construyendo, ¿sí? Porque papá está con nosotros. O sea, nosotros podemos seguir luchando, pero también en medio de todo podemos seguir construyendo. En 1 Corintios 3, 6, 8 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, nosotros nos encargamos de sembrar, ¿sí? Pero el Señor es el que va a hacer, y aunque nosotros no lo estemos viendo, como dice en Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Entonces, niños, ustedes, a pesar de que no vean todavía el milagro, a pesar de que ustedes todavía no coman el fruto, como decía Eric, que estamos comiendo todavía los frutos de nuestro pasado, aunque todavía no veamos ese fruto y no estemos comiendo de ese fruto que se ha dado con nuestra sanidad, sabemos que ese fruto está ahí y que ese fruto se va a dar, ¿sí? Que cada día está madurando más y que cada día se está colocando más dulce, ¿sí? El Señor está con nosotros. Y Él es el que nos va a respaldar en todo esto. Si Él nos puso aquí es porque Él nos va a respaldar. Y aunque en este momento ya, porque nosotros a veces queremos que todo sea ya y que todo se dé inmediatamente, pero todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Hay 9 meses de gestación, cada cultivo tiene su tiempo, sus meses determinados para que el fruto esté listo, todo tiene su tiempo. Entonces no desmayemos porque nosotros sí vamos a ver ese fruto. Nosotros sí vamos a ver el fruto de nuestra sanidad y sí nos vamos a comer ese fruto dulce. Más adelante dice, así pues, mientras trabajamos en la obra desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Entonces no podemos parar. Ellos estaban de día y de noche, ¿sí? Pero más que eso, perseveremos hasta el fin porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos hasta más allá de nuestras fuerzas, porque la palabra dice que Él es el que le da fuerza al cansado y fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, Él es el que nos refuerza cada día. Seamos centinelas, ¿sí? Y no salgamos de la casa de papá. Sí, ahí dice que ellos no salían de ahí. Y menos de nuestras casas. Tenemos que estar adentro, ¿sí? Paradas es un lugar difícil, ¿sí? Pero es más difícil lidiar con un divorcio, ¿sí? O es más difícil que, por ejemplo, Andrés se desapareciera de la vida de Gio. O sea, mal que bien, Andrés está ahí y es un respaldo, ¿sí? Económico, tal vez en algunas veces será moral. Bueno, el Señor va a ser con él. Pero entonces cuando hemos pensado, porque así como Indy dijo que en estos días que ella decía yo me quiero ir de aquí, pues yo también he dicho aquí muchas veces, o sea, yo me quiero ir de aquí, o sea, yo no quiero estar aquí, qué pereza, o sea, esta lucha, me queda más fácil a mí ser la mamá con mis hijos solos, o sea, cosas que el enemigo trae acá a la mente que no son, ¿sí? Porque la misma palabra dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces no podemos estar solas, ¿sí? Y aunque Gio no tenga esa relación con Andrés de amor, digamos, tienen una relación de papás y es mejor dos que uno, ¿sí? O sea, se tienen que sincronizar, tiene que haber un momento en el que el Señor te sincronice tu corazón con el corazón de Andrés Gio para que puedan sacar adelante a Sol. Y el Señor lo va a hacer. Y dice, y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, bueno, en medio de todo, o sea, ellos como que rescataban, o sea, era importante bañarse. Y yo decía, bueno, ¿y por qué es como necesario bañarse? Y entonces el Señor me mostraba que la palabra dice que Él es la fuente de la vida eterna. Entonces el desnudarse, el quitarse sus ropas, el ir a refrescarse con el agua, es estar en esa fuente, ¿sí? Llenarnos de esa fuente, poder ir y tomar de él, ¿sí? Y ellos solo se quitaban su ropa para eso, para ir a la fuente. Entonces nosotros solo nos debemos de quitar nuestras vestiduras, nuestra máscara, para poder ir a descansar en Él, ¿sí? Para ser genuinas delante de Él, para que Él vuelva y nos llene esos tanques vacíos, porque obviamente somos humanos y nuestros tanques se vacían, ¿sí? Y nos quedamos a veces secos, pero necesitamos ir a esa fuente para poder siempre estar listas para el ataque, ¿sí? Con la armadura. Y yo decía, uy, dice que ellos se tenían su armadura. Y yo decía, ¿cómo sería de duro uno tener esa armadura tan pesada, tan maluca, tan incómoda? ¿Sí? Y seguir trabajando, seguir edificando.
Entonces nosotras somos unas valientes. Somos unas valientes porque hemos llegado hasta aquí, porque hemos luchado, porque hemos perseverado. Y el Señor nos va a proveer los recursos que necesitamos para llevar nuestras luchas. Todas tenemos luchas diferentes, todas lidiamos con algo diferente, pero el Señor va a proveer. Él dice que Él provee todo, 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 y todo es todo, o sea, todo es, cada cosa que necesitemos, Él nos la va a dar, y si necesitamos fuerzas, pues Él las va a proveer, ¿sí? Si necesitamos sabiduría, Él la va a proveer, y nosotras vamos a poder eh, luchar contra cualquier cosa destructiva que quiera venir a acabar con nuestra vida. ¿Sí? En Colosenses 3, del 12 al 15 dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense a unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Sí? Entonces, tenemos que llenarnos de ese amor, o sea, el amor perfecto del Señor. Y empezar a ver a esos esposos, a esos papás de nuestros hijos, a nuestros hijos incluso, a nuestros papás, con los ojos de misericordia del Señor, entendiendo de que ellos tal vez no han descubierto algo que nosotros ya sí. Y eso no nos da autoridad para apagarlo, sino que nos da autoridad para poder ayudarles a pasar esas circunstancias que ellos estén pasando. Y cuando él hablaba de que no se quita, que solo se quitaban la ropa para bañarse, me acordé de la palabra que nos traía la otra vez Indira, de nuestras vestiduras, que dice en primera de Pedro 3, del 3 al 4, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Entonces ahí el Señor nos está confirmando y nos está reafirmando la palabra. No nos podemos quitar esas vestiduras en nuestra casa, ¿sí? Solamente cuando vamos a la fuente, pero de resto tenemos que permanecer vestidas. Tenemos que permanecer tranquilas y amables, ¿sí? Con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que están en nuestro alrededor, porque es que nosotros estábamos en tinieblas y fuimos llevadas a la luz admirable. Y hay mucha gente que necesita ser llevada de tinieblas a luz admirable. Nosotros llevamos, como dicen en el proceso, vamos 2 minutos adelante del que viene atrás. Y tenemos que tener en cuenta de eso. No todos van a nuestro paso, no todos van como nosotros quisiéramos que fueran, pero el Señor va a ser. Y el Señor nos ha puesto a nosotras a pelear esta batalla y nosotras vamos a terminar esta batalla que el Señor nos ha encomendado. Listo. Indy, ¿horas? Por supuesto que sí, gloria a Dios. Bellísimo. De verdad que es tan hermoso como el Señor nos está exhortando a todas. Y, y aunque nuestro principio haya sido pequeño, el Señor nos lleva a grandes cosas. De verdad que sí, papi, cómo no alabarte y bendecirte. Cómo no darte gracias, papá lindo, por todo cuanto tú nos estás exhortando, redarguyendo, por todo cuanto tu buena voluntad para con nosotros, Señor, ha creído, porque tú has creído en nosotras, Señor. Tú has confiado en cada una de nosotras, Señor, esta magnífica, esta maravillosa tarea, papá. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor.
Padre, gracias porque tú nos permites identificar esas zorras, papá. Porque esas pequeñas zorras echan a perder las vidas, Señor. Y esas pequeñas zorras son esas discusiones, Señor. Esa cantaleta. Mas tú nos enseñas como a Esdras, Señor, a vivir en oración. Que ante cada situación, Señor, el remedio, la sanidad viene a través de la oración, porque orar es confiar de que no es en mis fuerzas, sino en las tuyas, Señor, que podremos ver esa venganza, papá. Padre, porque como ciertamente decía Angeli, ya no pediremos venganza, pero sí veremos tu venganza, papá, que es el testimonio que veremos en nuestros hogares y en nuestras vidas, Señor. Porque como dijo Esdras, que su baldón vuelva contra ellos, esa palabra de venganza, Señor. Todo ese mal deseo, todo esa maldad que Sanbalá, que los enemigos que se han levantado en contra de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor, que querían avergonzarte a ti, papá, porque somos tus hijas. Y cuando un hijo cae, el que es avergonzado es el padre, pero por tu misericordia, Señor, tú nos has puesto en esta tarea, Señor. Padre, y esa es tu venganza, papá, y esa es nuestra venganza. Padre, que todos aquellos pensamientos oscuros, todo entenebrecimiento que había en nuestra mente, Señor, todo eso, todo velo es quitado, Señor. Y vemos la posibilidad de, ahora ya vemos esa obra, Señor, ya visualizamos esa obra, papá. Al principio todas esas voces venían y nos decían es imposible, porque aquí en Esdras dice que los mismos judíos que estaban del otro lado del río le traían palabras de desánimo y hasta multiplicaban por 10 veces más de lo que habían dicho Sanbalá y Tobit. Venían y les decían a ellos, Señor, para desanimarnos, y así nos hemos sentido en este proceso, papá. Padre, pero hoy podemos visualizar en el nombre de Cristo Jesús que nuestros hogares son reconstruidos, Señor, son restaurados por el poder de tu gracia, Señor. ¿Cómo? Siguiendo tu instrucción, papá. Haciendo las tareas que tú nos has encomendado, papi. Y yo sé que todas tenemos tareas del proceso. Yo también confieso, yo no he entregado las cartas, las tengo allí. Pero es que, como también lo acaba de decir Angeli, es en el tiempo. Y seguramente que vamos a ir a revisar esas cartas y vamos a encontrar y vamos a entregar nuestro corazón allí. Vamos a corregir muchas cosas en ellas. El Señor, hoy somos diferentes, incluso a las que comenzamos este ayuno. Hoy tenemos una visión diferente de lo que tenemos que poner en esas cartas. Vamos a complementarlas. Y ahora vamos a hacerlo con mayor humildad. Porque quizás antes las hicimos, yo las hice, pero las hice en obediencia. Porque tenía que hacerlas y las tengo listas. Señor, en obediencia las hice. Y en lucha con mi carne pero ahora en el nombre de Jesús las haré y las corregiré con convicción, papá, para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, gracias porque estamos aquí para animarnos los unos a los otros, Señor. Porque tú nos has unido con ese propósito, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito Dios, porque esas vestiduras de que nos vienes hablando, Señor. Mira que hoy entiendo por qué decimos el dicho de me salí de la ropa, es que me salí de la ropa. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos repetido ese dicho? Y eso es, todo colombiano ha dicho eso, me salgo de la ropa. ¡Wow! Pero hoy nos revela, Señor, el verdadero significado de salirse de la ropa y el hecho por el cual no debemos salirnos de la ropa. Debemos mantenernos en nuestras vestiduras, Señor. Esas vestiduras que tú por tu misericordia, Señor, has limpiado para cubrirnos, Señor, para cubrir nuestro pecado, Señor, y para hermosearnos con ella. Gracias, papi, porque delante de ti sí podemos desnudar nuestra alma, poder y entregar
nuestras heridas, poder ir para que tú nos refresques de toda esa carga, Señor, y de todo dolor. Y salir renovadas y perfumadas, Señor. No con el rostro nuestro, sino con el rostro tuyo, papá. Para gloria y para honra de tu santo nombre. Amén y amén y amén. Amén. Gracias, Angeli. Hermosa. Amén.